Shalom para todos, este es Talmidrat Joshua Ben Levi. En esta corta videoconferencia voy a tratar de dar contestación a una pregunta que me ha hecho un suscriptor. Y la pregunta que me hace es la siguiente: Rabino, ¿qué apoyo escritural, qué apoyo midrashico tiene usted para atreverse a postular la idea de que los judíos podemos aprender de los cristianos, que podemos aprender de los musulmanes, que podemos adorar juntos, que podemos nutrirnos unos de otros? ¿No es el cristianismo una desviación del judaísmo? ¿No es una perversión teológica del judaísmo? ¿No es el Islam un plagio de tanto el judaísmo como el cristianismo? ¿Qué respuesta da usted a estos alegatos? Quiero comenzar dándole gracias a este suscriptor por haber depositado en mí la confianza como para entender que mi contestación va a hacer una diferencia positiva en su vida, y siempre aclarando que mis comentarios representan solo mi humilde opinión, no necesariamente la posición formal de ninguna rama del judaísmo normativo. Mire, la Torá definitivamente aclara que cuando fue dada se le ofreció a todas las naciones del mundo. Y claro, cuando digo la Torá me estoy refiriendo a la ley oral, la tradición oral judía. Dice que el Eterno, sea su nombre bendito, le ofreció la Torá a las 70 naciones del mundo. Solamente Israel la aceptó. Y también dice la tradición oral que no quedó nada en el cielo. Esta palabra que te he dado hoy no está en el cielo, no está lejana de ti, está cercana, en tu boca, en tu corazón. Los sabios entendían que eso significaba que todo lo que había de ser revelado, aún en un futuro lejano, estaba implícita o explícitamente incluido en el mensaje dado a Moisés, Rabén, Moisés nuestro maestro. Pero hay que entender lo siguiente: la tradición oral judía es infinitamente amplia. Hay unos matices de esa tradición que solamente aquellos que son extremadamente conocedores de ella pueden percibir. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Si bien es cierto que se dice que Dios le ofreció la Torá a todas las naciones, también hay una tradición oral, y esta se encuentra en la cifra de Deuteronomio, la número 342, y se basa en el texto que está en el libro de Deuteronomio, y es el capítulo 33, verso 2. Y voy a leer haciendo una traducción desde el idioma inglés. Mire, dice así: y dijo, el Señor vino de Sinaí, cuando el Santo de Israel, sea su nombre bendito, se reveló a sí mismo para darle la Torá a Israel. No se reveló solamente en un lenguaje, sino en 4 lenguajes. Y cito: y dijo, el Señor vino de Sinaí, entiéndase el lenguaje hebreo, y se levantó a ellos desde el monte de Seir. Esta es la lengua de Roma, de Saúl. Y resplandeció desde el monte Param. Esta es la lengua de los árabes, es todo el pueblo árabe. Y vino desde Meribah Kadesh. Esto significa la lengua aramaica, la que los judíos hablaban en Babilonia. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Mire, eso significa lo siguiente: a pesar de que los sabios nos han enseñado que la Torá se dio de forma completa a Moisés, eso no niega la realidad de que a pesar de que el mensaje se había dado completamente, el Eterno, sea su nombre bendito, tuvo que enviar una infinidad de profetas para aclararle al pueblo de Israel, para recordarles, para refrescarles el mensaje que se dio inicialmente, porque a menudo lo íbamos a olvidar, nuestros ancestros iban a olvidar ese mensaje. Y la tradición dice que hubo tantos y tantos profetas en la historia de Israel, que el número de profetas fue al menos 1.2 millones de personas, es decir, el doble de los hombres que salieron de Egipto. Pero que obviamente se
mantuvo por escrito solo aquello que era absolutamente necesario. La profecía que era absolutamente necesaria, las palabras, las enseñanzas que eran absolutamente necesarias. Pero alguien podría entonces preguntarse, pero ¿por qué entonces, si toda la revelación se le dio a Moisés, por qué había necesidad de nueva revelación? De nuevo, porque nuestros ancestros en distintos periodos de la historia iban a olvidar ese mensaje. En la época del profeta Jeremías, el pueblo judío se había entregado totalmente a la idolatría. En la época del el templo que fue destruido por los romanos, por Tito, la tradición judía dice que los miembros de la comunidad de Israel se odiaban sin causa alguna, y que esa fue una de las razones por la cual Dios destruyó el templo. En adición, se dice que olvidaron o se rehusaron a ir más allá de la letra de la ley y seguir el espíritu de la ley. Es decir, Dios tuvo que enviar continuamente hombres escogidos por Él para traer la palabra que ya había sido entregada. Y en base a lo que he leído en este texto, podemos deducir que esa revelación iba a empezar con Israel, el lenguaje hebreo, pero iba a seguir con Roma, con Edom, y en la tradición judía, Edom significa el cristianismo. El cristianismo también iba a ser una manera por medio de la cual Dios iba a traer Torá al mundo. No es exclusivamente que el cristianismo fue una corrupción de la teología judía. Sí hay algo de eso, pero la teología judía se había corrompido en tiempos de Jeremías. Todos vamos tarde o temprano a sufrir ese pequeño problema. El cuerpo humano se corrompe con el tiempo, se deteriora. Pero volviendo al texto, dice que después que la Torá iba a ser revelada por medio de Israel, en lenguaje hebreo, iba a ser revelada por medio de Roma, por el latín que hablaba la iglesia cristiana. Pero después se iba a revelar en el lenguaje árabe. 600 años después del comienzo de la era cristiana, iba a venir un hombre que iba a predicar el monoteísmo ético que había sido revelado inicialmente a Moisés. La realidad es que había sido revelado a Abraham. Pero en esta línea, en base al texto que estamos analizando, este es el orden histórico. La Torá vino primero por medio de Israel, pero después va a venir por medio de los cristianos. Y después va a venir por medio del mundo islámico. ¿Sabe qué? Hay espacio para un cuarto idioma, una cuarta revelación, como diciéndonos, toda la revelación, toda la profecía no se ha acabado. Todavía hay espacio porque nuevamente, siempre que el ser humano, siempre que aquellos que han recibido la Torá de parte del Eterno, la olvidan, pierden el norte moral, ideológico, espiritual. Dios escoge un profeta que les hable. Y en esto es que se basa la idea de que judíos, cristianos y musulmanes pueden aprender unos de otros. No solamente que pueden aprender, es que la tradición judía dice que el hombre sabio es el que está dispuesto a aprender de todos. Porque no tenemos un monopolio de la verdad. Si algo la historia nos ha enseñado es que ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes tenemos el monopolio de la verdad. Mire, el Islam es una religión preciosa, con una profundidad muy similar a la profundidad intelectual, moral y ética de la religión judía. Pero ¿saben qué? Alrededor del año 1000 de la era cristiana, hubo un califa que se desvió del Islam y comenzó a alentar a sus seguidores a que le adorasen y que le llamasen Señor. Y eventualmente sus seguidores empezaron a creer que aquel califa era la manifestación visible de Dios en este mundo. Y de ahí salió una secta que todavía perdura hoy, 1000 años después, que son los drusos. Es decir, va a haber una necesidad de revelación. Dios va a escoger a quién va a utilizar, cómo lo va a hacer, qué nación va a utilizar. Pero
hasta que no llegue el final de los días, va a haber necesidad de que la Torá sea expuesta nuevamente para el beneficio de aquellos que a veces las hemos olvidado. Espero que estas palabras hayan sido de provecho a vuestras vidas. Que la paz, la shalom del Eterno sea con vosotros.